Luego de muchísimas filtraciones, Apple finalmente hizo realidad iOS 26 y mucho más en su evento de hoy, y ya yo tengo la beta instalada en mi dispositivo, y en este video te estaré contando un poco más sobre esta actualización, como también cuáles son las mejores funciones. Así que comencemos. Bueno, comencemos hablando del rediseño de iOS 26 y obviamente, como puedes ver aquí, hay muchos elementos como de cristal, porque ese es el punto, que tenga un diseño más como sería el Vision OS. Aquí puedes ver en la parte de la linterna que tiene como un elemento más como de cristal y se ve el fondo a través. Aquí tenemos también la aplicación de cámara para que puedas ver ese atajo, y como puedes ver la parte del reloj pues ahora tiene esta tipografía que llega un poquito más hacia abajo para que puedas pues obviamente pues tenerlo de una manera diferente. Vamos aquí a personalizar un poquito para poder enseñarte un poco más cómo es que funciona. Así yo puedo alargar o achicar este reloj para que se vea un poquito más grande. También puedo poner aquí al sujeto principal, que sería mi perrita, para que ocupe un poquito más de espacio o menos de espacio. Parece que todavía está un poquito inestable esta parte, así que lo importante aquí es que puedes entonces mover este reloj. Tiene un diseño más como de cristal para que puedas colocar diferentes elementos, y también pues se pueda ver un poquito más el efecto del sujeto encima del reloj, aunque no tengas en la parte superior algo que anteriormente era bastante problemático. Cabe la pena mencionar que este rediseño también está presente en la pantalla de inicio, porque obviamente pues tenemos esta carpeta con este diseño como translúcido, como puedes ver aquí encima de la interfaz. También muchos de los iconos pues tienen ahora este diseño también como translúcido. Parece que hay algunas aplicaciones que Apple está aplicando ese diseño. Por aquí tenemos YouTube y Pocket Cast, aplicaciones que obviamente pues no se han actualizado para este diseño, pero parece que Apple le está aplicando algún sistema de utilizando, ¿verdad?, algún modelo de inteligencia artificial o algo para poder entonces editarlas y que tengan este diseño. Como podemos ver aquí, Spark también, la aplicación de fotos también cambió drásticamente, la configuración se ve un poquito también como más oscura, pero vamos ahora a la aplicación de teléfono, porque aquí vimos varios cambios. Luego de buscar un poco cómo es que se ve esta nueva interfaz, tienes que ir a la parte de llamadas, y entonces aquí te estará apareciendo un enlace diciendo si quieres utilizar el nuevo diseño. Y como puedes ver, aquí tenemos los contactos favoritos en la parte superior con su foto de contacto que se ve muy bonito. Aquí puedo configurar también la mía, y entonces aquí abajo vas a poder tener un listado de las llamadas, como también los buzones de voz, para que puedas tener todo esto completamente integrado. Y como vemos en múltiples aplicaciones, vas a poder tener esta barra en la parte inferior que está un poquito más compacta, con elementos también translúcidos. Así que como puedes ver, esta interfaz de toda esta parte de cristal está presente en todo el sistema operativo. Esta parte del rediseño de la interfaz lo podrás ver en la aplicación de música. Como puedes ver, aquí tenemos esta barra colapsada, como también esta parte de la búsqueda. Creo que aquí es un poquito como difícil poder entender y ver qué exactamente está pasando. Creo que aquí hay un espacio para mejoría, diría yo, pero el punto es que tienes esta interfaz. También tenemos aquí la parte de hacer búsquedas, de ir directamente a la pantalla principal de esta aplicación. Así que ya veremos cómo es que esto funciona y cómo se sigue respondiendo a las personas, porque creo que aquí en la parte de la búsqueda, sin duda alguna, creo que hay un problema como de visibilidad. Así que veremos a ver cómo sigue evolucionando esta interfaz. Ahora bien, cabe la pena mencionar algo que no te puedo mostrar ahora mismo en este video, es que Apple también trajo la función de poder analizar una llamada. Por ejemplo, si es una llamada robótica o que quiere simplemente estafarte, pues va a poder analizar esa llamada y avisarte si realmente vale la pena contestarla o no. Como también cuando estás, por ejemplo, esperando una llamada y te ponen en música de espera, la aplicación del teléfono va a poder identificar esa música de espera y te podrá colocar la llamada como en espera sin que tengas que estar pendiente a ella, y te estará avisando cuando finalmente haya contestado una persona real, para que puedas continuar esa llamada y no te tengas que quedar esperando hasta que simplemente conteste una persona. Otra función que no te puedo mostrar aquí sería la parte de traducción en vivo. Si estás en una llamada y la persona habla inglés, vas a poder estar escuchando en español, como ver también una transcripción de eso que está diciendo, y cuando tú hables pues esa persona estará escuchando inglés en vez de español. Así que sin duda alguna Apple busca romper las barreras de idiomas ahora con iOS 26. Cabe la pena mencionar que esto también estará funcionando en la aplicación de FaceTime para la parte de videollamadas, pero obviamente ahí pues estarás viendo como subtítulos encima de lo que está diciendo esa persona, para que puedas leer lo que está diciendo en otro idioma. Otra aplicación que también recibió varios cambios interesantes es la aplicación de mensajes, ya que además de tener este rediseño con esta interfaz un poco más de cristal, etcétera, cuando vas entonces a la configuración de ese chat, vamos a la parte de fondos, pues ahora finalmente vas a poder colocar diferentes fondos. Obviamente vas a poder utilizar tu foto si tú quieres. Vamos aquí a simplemente escoger uno de los de Apple para que puedas ver cómo es que se ve este estilo. Parece que te puedes mover de lado a lado para cambiar los colores. Una vez más, estamos aprendiendo un poco en vivo cómo es que funciona esta interfaz, este sistema de mensajes de parte de Apple. Y como puedes ver, ahora tengo este fondo animado, pero en fin, puedes escoger el que tú quieras, pero esto simplemente es un vistazo para que puedas ver las funciones que están disponibles en la aplicación de mensajes. Lo otro que también Apple añadió sería la traducción en vivo, así que además de traducción en vivo en llamadas, también estará
presente en la aplicación de mensajes para que puedas ver debajo esa traducción del mensaje que te están enviando y lo mismo viceversa cuando tú envías un mensaje. Otra cosa que también vas a poder hacer en la aplicación de mensajes sería crear unas encuestas, así que vas a poder enviar una encuesta para hacer preguntas. Esto será un poquito más útil en mensajes de grupo donde haya múltiples personas. Aquí vas a poder escribir las diferentes alternativas de esta encuesta. Incluso también si tienes el sistema de Apple Intelligence, el sistema te estará dando sugerencias de las alternativas que se pueden colocar. Las otras personas también pueden añadir otras opciones para que puedan votar y decidir lo que quieren hacer. Por ejemplo, cuál es el sabor del pastel que quieren comprar por una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Apple también en la aplicación de mensajes tendrá un sistema para poder detectar esos mensajes desconocidos para sacarlos del lugar y que puedas encontrarlos en una área específica. Por ejemplo, aquí vas a poder encontrar la parte de los mensajes no conocidos, las personas que son como no deseados, etcétera, filtrado. Aquí puedes ver toda la interfaz que también estará cambiando y los elementos de cristal para que puedas entender un poquito más cómo es que funciona, y también esta parte de filtrar y darte un poco más de privacidad. Obviamente cuando instales la versión nueva de un sistema operativo vas a poder ver las dos nuevas aplicaciones, bueno, técnicamente tres, con este cambio del diseño de la aplicación de Playground de poder crear imágenes, y es que Apple ha añadido una aplicación de juegos enfocada directamente en videojuegos y una de vista previa que sería la aplicación que existe en macOS hace mucho tiempo para poder manejar los documentos PDF, leerlos y mucho más. Vamos ahora primero a la aplicación de juegos para explorarla un poquito más, y se supone que en esta aplicación pues puedas manejar los juegos, poder conectarte a la actividad de tus amigos, de tus amistades para que puedan ver qué están haciendo, y se supone que puedas entonces utilizarlo como un lanzador de juegos. Aquí tenemos la parte de arcade para que puedas ver las alternativas de los juegos de Apple Arcade, y en la parte de biblioteca pues estarás encontrando los diferentes juegos que has descargado en el pasado. Puedes ver aquí los diferentes eventos que están pasando. En fin, el punto es que sea como un lugar donde puedes lanzar tus juegos y mantenerte al tanto de lo que está pasando en el mundo de los videojuegos en tu dispositivo de Apple para que prácticamente se vea sintiendo como una consola de juegos. Además del rediseño que te hablé anteriormente, la aplicación de Apple Music ahora tiene varias nuevas funciones, como sería la parte aquí de las líricas de una canción. Vas a poder ver la traducción en inglés. Por ejemplo, aquí estoy poniendo una música en coreano. Yo no sé para nada de coreano, pero puedo ver aquí la traducción de lo que se está diciendo en la parte de esta canción. Vamos aquí a abrir la traducción para que puedas ver lo que se está diciendo en esa parte. Incluso también Apple ha añadido una función como parte para poder practicar la pronunciación de esa letra. Ahí dice, no ni siquiera intentar leerlo, pero puedes ver la función de que en efecto puedes ver cómo sería la pronunciación específicamente de eso que se está diciendo para que puedas practicar esa canción de otro idioma. Y así como se rumoró, la interfaz de Apple Music cuando estés escuchando una canción en la pantalla de bloqueo también tendrá esa animación directamente en la pantalla de bloqueo para que puedas disfrutar esa animación que anteriormente estaba dentro de la aplicación, pues que ahora también esté en la pantalla de bloqueo. Obviamente aquí también puedes apreciar un poquito más el diseño translúcido de la interfaz a la hora de reproducir música. Realmente no vemos muchos cambios, salvo esta parte más grande de la animación de Apple Music de ese álbum, para que puedas disfrutarla directamente aquí. Luego del desastre de la aplicación de fotos con iOS 18, Apple volvió a intentarlo otra vez con iOS 26 y tenemos esta aplicación que ahora es un poquito más recogida comparado con lo que vimos anteriormente. Tienes acceso aquí a la fototeca, que sería como habíamos visto anteriormente, y la parte de colecciones, que sería lo anterior que habíamos visto con iOS 18, para que puedas encontrar acceso a las partes que habíamos visto anteriormente, pero que puedas tener un lugar directamente a tu fototeca, que yo creo que era lo más importante para muchas personas, como también el sistema de búsqueda para que puedas encontrar ahí lo que tú quieras, y toda esta interfaz así como de cristal, etcétera, como hemos visto ya anteriormente. La aplicación de cámara también se rediseñó bastante porque tienes ahora acceso rápidamente a la parte de fotos y video, y te puedes mover hacia el lado aquí en esta parte para poder moverte a las diferentes opciones que hemos visto ya durante el pasado. Y entonces aquí en la parte superior, vamos aquí a bajar un poquito más, tienes ahora este botoncito que te permite expandir para que puedas ver las diferentes opciones como la parte del filtro, las fotos en vivo, el temporizador y mucho más. Así que tienes aquí acceso a todo eso, y en la parte del video pues tienes acceso a la parte de la calidad, la resolución, el tipo de formato, los FPS, en fin, la aplicación se ha rediseñado para ser un poquito más sencilla. Vamos a ver cómo las personas reciben este cambio. Otro cambio sería que puedes utilizar tus AirPods para comenzar la grabación de un video, para que puedas tener tu teléfono en un trípode lejos de ti y puedas comenzar a grabar, aunque todavía no queda muy claro, no lo he probado todavía, si puedes utilizarlo para simplemente tocar y entonces capturar una foto, así que seguiremos bien pendientes para más detalles de todo lo que suceda con iOS 26. En la parte de inteligencia artificial, como se había rumorado, Apple no hizo muchos cambios, simplemente anunció que ahora en la parte de creación de fotos, todavía no tengo activado aquí Apple Intelligence, vas a poder crear imágenes utilizando directamente ChatGPT, que obviamente pues el modelo es mucho más avanzado para que cree fotos con mayor realidad, que puedan tener diferentes estilos más allá de lo que hace Apple, porque sabemos que las de Apple no son muy buenas. Y lo otro es que también ahora cuando captures una
una captura de pantalla, pues tienes aquí esta interfaz. Como puedes ver, puedes achicarla con una interfaz mucho más bonita, en mi opinión, se ve más moderno. Pues ahora con equipos con Apple Intelligence vas a poder tener acceso aquí al botoncito para poder analizar lo que estás viendo en esa pantalla, poder encontrar un objeto, un artículo de ropa directamente con Google, Etsy, Pinterest, en fin, muchas aplicaciones y muchos servicios, como también hacerle preguntas a ChatGPT directamente lo que estás viendo en tu pantalla, en la pantalla con esta captura que hiciste, en vez de utilizar la cámara con el sistema que habíamos visto anteriormente de Visual Intelligence. Algo que también estaré probando es que la aplicación de Ataos ahora tiene una integración directamente a Apple Intelligence para que puedas enviarle texto y lo procese el sistema de inteligencia artificial de Apple y lo puedas pegar en algún lugar, que pueda crear fotos utilizando todos estos atados. Una vez más, esto es algo que tengo que probar con más calma, así que sigue pendiente a este canal porque estaré creando muchos videos de iOS 26. Obviamente hay mucho más dentro de iOS 26. Esto fue simplemente un vistazo. Mientras siga usando estas betas estaremos descubriendo más funciones y todo eso te lo estaré contando en este canal, así que asegúrate de suscribirte para no te pierdas otro próximo video que haga de iOS 26. Hablemos ahora de la parte de compatibilidad, y es que Apple ha confirmado que iOS 26 estará disponible a partir del iPhone 11 y iPhone SE de segunda generación en adelante, así que acompáñame a desearle un descanso en paz al iPhone XR y al iPhone XS. Estos fueron equipos muy bonitos, pero ya es hora de que lleguen a descansar luego de tantos años de uso. En cuestión de lanzamiento, iOS 26, como puedes ver, ya tenemos la primera beta. Seguramente durante las próximas 2 semanas o cada semana, ya veremos, estaremos viendo otra próxima beta, y en algún momento en julio estaremos recibiendo la beta pública para que más personas la prueben, y en algún momento a mediados de septiembre, antes de que se lancen los nuevos iPhone, estaremos en la versión final de iOS 26 para que todas las personas lo puedan probar. En fin, considero que iOS 26 trajo un diseño muy bonito, aunque hay algunas áreas que quizás hay que mejorar y pulir para que sea un poquito más fácil de poder ver los elementos que están en la interfaz. También facilita la vida a la hora de contestar llamadas, manejarlas y evitar todas esas llamadas robóticas, que es un problema bastante fuerte aquí en Estados Unidos. Obviamente seguiremos viendo más funciones aparecer. Yo estaré haciendo un video completo mañana de todo lo que se encuentre, también de iPadOS 26, macOS 26, en fin, todo estará aquí cubierto en el canal, así que asegúrate de no perderte ninguno de mis videos apretando la campanita para que te avise cuando suba un video. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber qué piensas tú sobre estas nuevas funciones y estos cambios de iOS 26. ¿Te gustaron o no te gustaron? Déjamelo saber acá abajo. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.